¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a platicar un poco sobre la interpretación radiográfica del tórax. Es muy importante revisar algunos aspectos generales, sobre todo en cuanto a la técnica radiológica, ya que en el caso del tórax vamos a tener la problemática del movimiento respiratorio. Y es decir, nosotros no podemos pedirle al paciente que deje de respirar por unos segundos o por unos momentos para poder tomar la placa. Por lo tanto, entonces vamos a tenerlas que ingeniar, sí, con nuestro equipo de trabajo para realizar esta acción, la cual es unos segundos, es decir, cerrar la boca del animal mientras no esté jadeando, es decir, animales que están jadeando, pues sí es una problemática porque tenemos un movimiento respiratorio continuo y entonces interrumpir un poco, a lo mejor al cerrar la boca un poco, es decir, el hocico, y ocluir un poco los hollares, ¿sí? Para poder tomar nuestra placa radiográfica adecuadamente y que el movimiento pues no vaya a resultar inadecuado para provocar que en dado momento nuestra imagen sea borrosa. Por lo tanto, vamos a empezar por definir pues principalmente lo que es la técnica radiológica, es decir, pensando en cómo trabajamos los aspectos que básicamente tienen que ver con esto, con la técnica, decía yo, radiológica, que vamos a necesitar, los posicionamientos adecuados que necesitamos en el momento para las placas de tórax, y esto que estoy comentando, muy importante, el movimiento respiratorio. En cuanto a la técnica, ¿qué podemos decir? Bueno, que la técnica generalmente está orientada a eliminar primero la borrosidad en dado momento por el movimiento respiratorio, como yo estaba comentando, y disminuir la visualización de las costillas, porque las costillas están ahí, la parrilla costal está ahí, pero de alguna manera vamos a hacerlo a través de la técnica que sea lo poco visible, es decir, sí habrá casos donde nos interese ver quizás parrilla costal porque existen lesiones como las fracturas a nivel de parrilla costal, sí, como otro tipo de lesiones que se pueden llevar a nivel de tórax, donde sea necesario visualizar esto. Pero cuando no es necesario, entonces vamos a tratar que con la técnica, es decir, con los tiempos menores a 0.5 segundos de tiempo de exposición, ¿sí? Esto, nuestra imagen, pues de alguna manera no nos refleje mucho en dado momento la parrilla costal. ¿Por qué? Porque, bueno, pues sabemos que la parrilla costal está hecha de una densidad específicamente que es hueso y que el hueso tiene mayor densidad quizás que la radiolucidez. Por lo tanto, vamos a tratar de disminuir lo más que se pueda en dado momento, pues esas costillas y que nos permitan ver quizás con mejor calidad de imagen, pues lo que está entonces en este caso, pues dentro del tórax. El tiempo entonces de exposición permitirá obtener una imagen adecuada para nuestro equipo. Los valores del equipo, entonces trabajamos básicamente con alto kilovoltaje, ¿sí? Y miliamperaje aproximadamente, decía yo, milésimas de segundo, no más de 3 o 4 milésimas de segundo, es decir, aquí tengo tres alternativas, ¿sí? Para trabajar bajo esa condición. ¿Por qué? Por el movimiento respiratorio que acabo de comentar, también el caso de aumento de la parrilla costal, y entonces estamos hablando de que nuestras imágenes aproximadamente pueden variar entre estos valores. Quizás el valor más adecuado, decía yo, tiempos menores a 0.5 segundos, como es en el caso, pues utilizar en este caso 3 miliamperes por segundo, es decir, que sería aproximadamente un segundo de exposición, es decir, rápido, muy rápido. No necesitamos entonces asfixiar al perro, no necesitamos en un momento provocarle, ¿verdad?, un problema respiratorio porque vamos a cerrar un poco. Lo que sí hay que tratar de que los animales que están jadeando y que de alguna manera no pueden en dado momento controlar su respiración, esperar mejor a que pase este momento o tratar de controlar este momento a través, no sé, de algún aspecto clínico que tengamos que realizar para que entonces nuestra placa pues tampoco sea muy forzada. ¿Por qué? Porque luego vamos a tener la otra situación, perros que no quieren asumir posiciones adecuadas para ser radiografiados. ¿Por qué? Porque les cuesta trabajo el respirar, el ventilar cuando están acostados en decúbito lateral o en decúbito ventrodorsal o en decúbito dorso-ventral, prefieren muchas veces estar parados. Y entonces aquí tenemos también esa posibilidad. Si el animal no coopera de repente con este tipo de situaciones y no podemos anestesiarlo, no podemos tranquilizarlo, porque probablemente eso pudiera provocar a lo mejor la posibilidad de un shock en el animal, entonces tratar de trabajar con el animal en cuadribipedestación. Por lo tanto, la importancia del movimiento, decíamos en la nomenclatura que era muy importante tratar la postura más adecuada en dado momento para nuestro paciente, y es lo que estoy comentando. Vamos a ver cómo podemos encontrar este posicionamiento en que el animal nos permita ver lo que le está sucediendo, pero que no compromete en dado momento tampoco su vida. Básicamente, 4 posicionamientos son los que tenemos para realizar entonces nuestro estudio de tórax. La incidencia, decía yo, lateral, derecha o derecha-izquierda, todo dependerá qué es lo que quiera ver. La radiografía dorso-ventral, la radiografía ventrodorsal y la incidencia entonces lateral,
rayo horizontal, es decir, con el animal parado sobre la mesa en cuadribipedestación, que es lo que les comentaba en este caso hace un momento. Esta es la incidencia lateral, derecha-izquierda, ¿sí? Miembros anteriores lo más estirados posibles, mínima rotación del cuerpo, ¿sí? Aproximadamente estamos hablando que el rayo debería estar colocado aproximadamente pues entre lo que es el cuarto y quinto espacio intercostal, ¿sí? Tomando en cuenta, bueno, cuando tengo de referencia que quiero ver, por ejemplo, el corazón, o que quiero ver el centro en dado momento del tórax, sería más o menos el posicionamiento adecuado. Es decir, el derecho se refiere para evaluar principalmente ¿qué? La silueta cardíaca, por lo que hay menos variación, sobre todo cuando voy a medir el vértice cardíaco, es decir, el tamaño del corazón, que en algunos casos será importante. ¿Por qué? Porque las sospechas de una cardiomegalia, sobre todo para perros que tienen problemas de tipo cardiovascular, y el izquierdo me ayuda a valorar mejor el patrón vascular, es decir, no solamente va a valorar únicamente el corazón, ¿sí? Sino también los grandes vasos, los pequeños vasos, es decir, todo lo que tendrá que ver en dado momento con la circulación, que lo veremos más adelante cómo hacemos la evaluación de este patrón. ¿Sí? Por otro lado, entonces, decíamos la incidencia lateral derecha, me permite ver entonces la posición adecuada del corazón, el tamaño del corazón, sobre todo para su medición, ¿sí? No tanto el caso, decía yo, del lado izquierdo, donde tendría que valorar todo lo que es el patrón vascular, porque aquí no me permite ver claramente pues, a la aorta, no me permite ver claramente a los vasos y las arterias pulmonares, no me permite ver también adecuadamente a la cava anterior, sí puedo ver parte de la cava posterior, pero también no me permite evaluar mucho los patrones bronquiales, es decir, los vasos bronquiales. Únicamente entonces el lado derecho, decía yo, para valorar el tamaño del corazón. Si quiero hacer ya la medición del patrón pulmonar, entonces la radiografía por lo regular es izquierda-derecha. Por lo tanto, entonces serían nuestros posicionamientos, digamos, para el caso, ¿verdad? Cuando vayamos a referir los patrones vasculares. Mala posición, ¿por qué? Porque este gato, bueno, primero no tiene patología, pero pues, no es la posición adecuada porque hay rotación. Si se fijan, entonces esa rotación no nos permite ver, como decía yo, el centro en dado momento del tórax, y obviamente eso pues implica que no tenga yo una buena posibilidad de imagen. Aquí tengo entonces la posición adecuada y la posición no adecuada, ¿sí? La posición que me permite en dado momento revisar las incidencias, sobre todo de tipo lateral en el paciente con sea mínima rotación, ¿sí? Y me permite entonces hacer la valoración de cada una de las estructuras que en este caso yo tenga que visualizar. Independientemente de que haya patología aquí o no, lo que estoy viendo es una buena posición, es decir, estoy viendo entonces el corazón, estoy viendo prácticamente los patrones que tengo que evaluar y me permite entonces tener una incidencia lo más real a la anatomía comparada que conocemos. Este sería el caso, pues no adecuado, como el que estamos viendo ahorita para el gatito, donde tengo rotación y entonces eso ya no me permite tener una imagen adecuada, me refiero en cuanto a la anatomía a valorar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces ya los órganos no corresponden, si ustedes se fijan con la radiografía contraria, a lo que estoy viendo en la placa, que sí tiene en tal momento pues una incidencia de tipo adecuada. Por lo tanto, es muy importante, ¿sí? Que estos animales asuman en dado momento el posicionamiento adecuado. Por eso hablaba que los perros o los gatos que no permiten por alguna situación adquirir estas posiciones, pues tenemos que hacer primeramente previas valoraciones clínicas para saber qué es lo que está sucediendo y no meterlos en un compromiso respiratorio. Malas posiciones adecuadamente, pues obviamente los animales no están enfermos, sí, pero tratando de hacer la comparación, estas posiciones pues no serían adecuadas radiológicamente, ¿no? Porque tendríamos un poco parecido a lo que estoy comentando hace un momento ahí, donde no tengo, ¿verdad?, la referencia anatómica quizás real para en dado momento ver qué es lo que está sucediendo a nivel del tórax. Esto me permite entonces, decíamos, la placa ahora de tipo lateral derecha, pues me permite entonces, decíamos, ver la posición del corazón, ¿sí? Ver la posición también de alguna manera de la tráquea, sí, pero no me permite valorar, ¿verdad? El proceso quizás de los patrones, sí, que en dado momento estoy revisando. Aquí puedo ver las cisuras que se forman, pero estas cisuras son parte en dado momento de los pliegues de la piel. Mucho cuidado con eso, porque de repente nos hacen ruido y es cuando entonces no tenemos los miembros anteriores muy bien estirados, es decir, tienen que estar lo más estirados posible para que no se formen entonces estos pequeños pliegues que se forman aquí y quizás me den información falsa que yo debo de estar contemplando, porque si ustedes se fijan,
Aquí se ven ambos miembros, es decir, a nivel de la articulación del codo, pues como no están quizás estirados, no están en una posición adecuada, están un poco flexionados y eso no me va a permitir entonces tener una imagen de calidad, sobre todo para valorar la parte, ¿verdad?, del patrón intersticial. Es el caso de esta, vean cómo se interpone entonces el codo sobre la silueta cardíaca y pues eso, obviamente eso es una mala posición, no es una posición que me permite hacer una valoración adecuada. Esta es la incidencia dorsoventral, estos miembros deben estar también, los miembros anteriores, lo más estirados posibles, también con mínima rotación en dado momento de lo que sería la parte external. Aquí también es importante, sobre todo para los animales muy delgados, que de repente el esternón pues no guarda una estabilidad y tiende entonces, si no lo sujetamos adecuadamente, lo controlamos adecuadamente, a girar un poco y también esto nos va a dar quizás una posición inadecuada. Esta es la incidencia en dorso ventral de manera adecuada, se fijan, están muy bien alineadas, ¿sí? O lo mejor alineadas posible las apófisis de las vértebras, en este caso torácicas y parte de las lumbares. Esto me permite ver la posición ahora del corazón desde otro ángulo, pero me va a permitir, muy importante, ver ambos lados del campo pulmonar para hacer mi valoración. Entonces también no solamente de manera lateral, sino de manera que yo pueda ver no solamente la parte del campo pulmonar derecho, la parte del campo pulmonar izquierdo, sino también poder observar en dado momento la parte del campo pulmonar completo, es decir, ambos lados de ese campo pulmonar. Por lo tanto, es muy importante que lo refiramos de esta manera y eso entonces me da otra secuencia en la vista. Recuerden que esto ya lo vimos en nomenclatura y tenemos que tener cuando menos 2 incidencias. Si se puede tener 3 incidencias, será mucho mejor, porque entonces completaré mi imagen de tipo tridimensional. Estas incidencias entonces también son igual que las puse las laterales, ¿sí? Las incidencias adecuadas, es decir, la incidencia dorsoventral o las dorsales en relación al esternón deben estar entonces en la misma línea de la columna, es decir, lo más alineado posible, como lo vemos aquí en estas placas, ¿sí? Aquí pongo entonces el ejemplo de la alineación, ¿sí? Y aquí vuelvo a repetir, aquí no estamos ahorita valorando patología, independientemente de que haya o no patología, estamos hablando del posicionamiento. Y la siguiente, pues es una incidencia inadecuada, vean cómo entonces, pues la columna, digamos, está un poco curviada, y eso entonces hace que no se vea de manera como lo vimos un momento en la placa, completa ambos lados del campo pulmonar y eso me da pues obviamente ya un ángulo de visión diferente para hacer la valoración anatómica en el momento de lo que yo necesitaría revisar. Por lo tanto, vuelvo a repetir, muy importante la mejor alineación que podamos tener. ¿Por qué? Porque entonces vemos esta secuencia, ¿no?, que veíamos hace un momento en relación, por ejemplo, al esternón. Vean dónde se encuentra el esternón en relación, digamos, a la posición que debe estar casi en la misma línea de la columna vertebral, ¿sí? Por lo tanto, eso pues de alguna forma me da esa posibilidad. Aquí tenemos entonces, obviamente, puedo repetir, sus pacientes, pues digámoslo, si fueran en aumento nuestros pacientes patológicos, pues este estaría cooperando adecuadamente, ¿verdad? Está perfectamente como para tomar una placa, pues no sería adecuado porque pues vamos a tener entonces ese cambio totalmente en la imagen, sobre todo los órganos que yo necesitaría evaluar, como lo vimos en la placa. Posiciones excelentes, ¿no? Si ojalá no necesitaran ni anestesia ni tranquilizante, ellos se quedaran así quietecitos, como lo están viendo aquí, este gato hasta parece, ¿verdad? Como si estuviera cooperando, se está estirando, sería lo más adecuado. Lástima que no es así, ¿por qué? Porque los pacientes que tienen una patología y que tienen obviamente un problema de tipo respiratorio que compromete su respiración, pues no van a cooperar, ¿verdad? De una manera adecuada como lo hacen estos animales. Esta es la incidencia entonces ventrodorsal, miembros anteriores estirados con mínima rotación. Esto nos permite entonces observar sobre todo aquellas situaciones cuando tenemos la posibilidad de que existan las llamadas efusiones de tipo pleural, donde se visualizan más las cisuras en dado momento ahora que tienen que ver con qué, quizás con cambios a nivel de lo que sería mi patrón intersticial, es decir, encontrar probablemente líneas que implican el cambio, sobre todo a nivel de muchos de los vasos bronquiales. ¿Por qué? Porque existe muy probablemente la posibilidad de que haya un trasudado o un exudado, ¿sí?, en la cavidad. Y entonces eso lo vamos a ver ahorita más adelante en las placas radiográficas de las patologías. Esta sería, pues, otra vez una posición excelente, ¿verdad? Si este animal estuviera enfermo y cooperara, pues imagínense, ni siquiera lo tenemos que sujetar, él solito estaría cooperando. Lástima que no es así.
Aquí tengo entonces ahora sí en la placa mi incidencia ventrodorsal, donde estoy observando ahora desde otra posición el ángulo del corazón, ¿sí? En la posición del corazón, ¿sí? Ahora el rayo está de incidencia, pues ahora entrando por el vientre y saliendo dorsalmente. Y puedo ver entonces desde otra perspectiva el campo pulmonar. Aquí están las cisuras que estoy yo mencionando, estas cisuras que normalmente tienen que ver con qué, pues con el patrón bronquial, con los vasos bronquiales que decía yo, en patologías donde vemos efusiones pleurales, donde vemos sudados o trasudados, se pierden totalmente y no me dejan prácticamente ver ese patrón bronquial. ¿Por qué? Porque existe de repente ahí pues una quizás densidad diferente a la que normalmente debo de ver así muy alineada, como si fuera un pequeño tramado, digamos, de carreteras o de vías de ferrocarril, sí, asemejando con un poquito de imaginación este tipo de situación, como la que vemos en los mapas, ¿sí? Pensando pues así muy subjetivamente. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver en las patologías van a ver cómo es totalmente diferente. Ahí tenemos unas placas más adelante, o una placa creo que de alguna manera podemos utilizar para comprender mejor esto. Por otro lado, ¿verdad? Los diferentes tipos de tórax toneliformes, porque tenemos en el caso, más específicamente de los perros, tenemos diferentes variaciones en cuanto a los tórax. Y es el caso de los tórax quizás muy voluminosos, los tórax más angulosos, ¿verdad? Para algunos tipos, algunas razas a lo mejor que tienen esta característica, ¿sí? Los tórax, hablamos en algún momento triangulares, ¿sí? Que también son quizás un poquito más específicos en dado momento para algunas razas también, con este tipo más o menos de manifestación. Entonces ahí pongo por lo regular algunos ejemplos, sobre todo en la parte que decía yo del posicionamiento, no solamente de tipo, ¿verdad? Vertebral a nivel de las apófisis, para que estén lo más alineados posibles, sino también a nivel del borde esternal, que lo comentamos ahorita, ¿verdad? Y no se pierda esa relación que debe de haber entre la columna y el esternón, por decirlo así, lo más derechito posible, ¿sí? Lo más alineado posible que lo podamos tener, porque entonces ahí podemos tener movimiento, podemos tener variación en cuanto a la posición, y eso me hace que a lo mejor esté, pues de alguna manera fuera, por decirlo así, de foco, y como vimos en las placas en su momento, pues no sea la realidad de la anatomía que yo debo de evaluar. Por otro lado, la última posición de incidencia lateral con rayo horizontal, decía, para animales que no quieren asumir de repente alguna de las posiciones anteriores, pues tenemos esta posibilidad de ponerlo de pie sobre la mesa y entonces tomar una incidencia de tipo lateral con rayo horizontal, es decir, en cuadripedestación. Esto me ayuda mucho sobre todo para determinar la presencia de fluidos, otra vez, exudados, trasudados, hemotórax, que existe en dado momento por algún traumatismo a nivel de algún lóbulo sangrado, y eso, bueno, impide de repente el animal pueda ventilar adecuadamente. Las hernias diafragmáticas, sí, ya sea traumáticas o las hernias diafragmáticas, en este caso congénitas, pues tienen normalmente esta problemática. El animal lo menos que quiere es estar en dado momento acostado, sí, y prefiere estar sentado, parado, porque de esa manera, por la gravedad, digamos, de la tierra, sí, pues tiende en dado momento, pues las vísceras a regresar a su posición y no estar ingresando mucho al tórax, que le impide en dado momento la ventilación a través del campo pulmonar. Entonces son, digamos, ejemplos que podemos utilizar así muy prácticos para entender esto. Y aquí entonces decía yo, lo que vemos es un poco diferente, quizás a lo que veíamos hace un momento en la placa, donde vamos a determinar entonces quizás la posibilidad en el momento de encontrar alguna información relacionada con la presencia de fluidos. No es el caso de esta. ¿Sí? Aquí está todo normal, simplemente estamos viendo la toma lateral con esa incidencia, pero me va a permitir en algunas otras características, vamos a ver placas más adelante, con patologías, y yo les iré mencionando en qué casos esta posición fue la adecuada para poder visualizar la patología del paciente, ¿sí? Decía yo la valoración del índice cardíaco. Esto, bueno, de alguna manera práctica nos sirve tanto en radiología como en clínica para valorar un corazón que aparentemente está cardiomegálico. Casi siempre, digamos, ya con un poco de experiencia, pues podemos darnos cuenta. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo quizás cambios en los patrones de alguna manera muy evidentes, sobre todo para aquellos problemas que normalmente provocan trastornos de corazón izquierdo, donde reflejan generalmente edemas pulmonares, a diferencia de los problemas de corazón derecho, que provocan ascitis o provocan edematización de los miembros, sobre todo los miembros posteriores. Aquí lo importante es ver si el corazón está más crecido de lo normal en relación, digamos, a la anatomía que debería tener normalmente. Y esto lo hacemos así una medición, abarcando aproximadamente desde lo que sería la torácica 4 hasta la torácica 12. Realizando entonces de alguna manera dos ejes de medida.
Sí, aquí es evidente, es muy evidente porque hay cosas muy evidentes, digamos, de repente en la radiología. ¿Por qué? Porque previo a ello ya dijimos, hicimos un examen físico, tenemos quizás mucha evidencia que nos hizo pensar en que ocupamos una placa de tórax, porque el animal trae una sospecha quizás de un problema de tipo cardiocongestivo, y lo primero que salta a nuestra vista, pues sí, es que el corazón no está en una posición adecuada. El corazón no está de un tamaño adecuado, está desplazando inclusivemente la tráquea hacia la parte dorsal en dado momento de lo que sería, sí, pues su posición regular. La carina también se ve quizás con una mejor claridad porque está desplazada también de esa manera. Y lo más interesante es lo que decía yo, la pérdida de las cisuras que veíamos en relación al patrón bronquial, que deben ser unas pequeñas líneas. Aquí vemos unas líneas quizás mucho más gruesas, mucho más en dado momento claras, pero borrosas en relación, digamos, a la imagen normal que yo debería tener. ¿Por qué? Porque eso me está reflejando entonces un problema que acabo de comentar, que es un edema pulmonar, y entonces ahí quizás es muy característico. Aún así, pues yo debo de hacer clínicamente esa valoración para entender hasta qué punto puede estar en aumento crecido este órgano. Y lo hacemos entonces, decía, trazando estos dos ejes. Un eje largo que va a medir en dado momento la silueta cardíaca, que va desde lo que es el borde ventral hasta el ápice cardíaco, es decir, un eje irá de manera perpendicular. Así, aquí estamos desde el ápice cardíaco y entonces vamos hacia lo que es la parte, digamos, posterior, o sea, hacia arriba del callado aórtico. Y luego un eje que va de manera horizontal, sí, midiendo sí, de aurícula a aurícula. Eso entonces, de acuerdo a la medida que decía yo hace un momento, que tengo que tener, que en este caso es quizás un poquito dentro de la normalidad. ¿Por qué? Porque sí existe un trastorno ahí también de tipo patológico, sí, pues debe de abarcar aproximadamente de T4 a, decíamos entonces, a T12. Esto tomando en cuenta también muy importante que debo de valorar aquí el tamaño en el momento del paciente. Obviamente no es la misma quizás en el momento, pues, estructura, ¿sí? En el caso de un chihuahua al caso de un gran danés, ¿sí? Será quizás la medición más o menos tomando como referencia este número de vértebras, de tal manera que me permita, como decía yo hace un momento, ¿sí? Poder hacer esa valoración tomando en cuenta que pues para quizás un perro más grande, pues tengo yo hasta T12 como de tolerancia, digamos, si pasa ya de T12, pues ya entonces quizás sí se está evidenciando un trastorno de esta naturaleza, ¿sí? Y entonces pues, eso pues debo de reflejarlo de acuerdo al tamaño, a la talla del paciente que estoy de alguna manera pues utilizando. ¿Sí? Aquí entonces, pues es inmediatamente, digamos, si hiciéramos esa valoración, seguramente está fuera de esta medida. Tengo un corazón que tiene cardiomegalia, tengo un desplazamiento de la tráquea hacia la parte dorsal, ¿por qué? Por el crecimiento del atrio, tengo un edema pulmonar, aquí vemos entonces que no se existe la presencia de esas cisuras, en este caso por el edema, prácticamente con lo que está respirando el animal es con esta radiolucidez, ¿por qué? Porque también en la parte, digamos, de lo que sería el intersticio craneal, también tengo aquí edematización, ¿sí? Inclusive hay una congestión bastante severa, me imagino que en este caso es de tipo izquierdo por la forma en que estoy hablando que se presenta en el momento de la problemática, e inclusive hasta no es para eso la placa, pero alcanza a aparecer parte en el momento del abdomen y vean, se ve con mucha claridad la silueta hepática, porque seguramente también vamos a tener congestión de la circulación a nivel del hígado. Esto por cómo está dada la circulación, ¿recuerdan? De cómo regresa la sangre en dado momento para ser nuevamente reoxigenada y cómo sale la sangre oxigenada para hacer el recorrido hacia los tejidos. Entonces aquí, por las insuficiencias valvulares que normalmente se sufren, ¿sí? Debido entonces a lesiones o bien este envejecimiento de estas válvulas, pues existen entonces el llamado reflujo, que es lo que provoca los llamados soplos cardíacos. Y eso hace que entonces el corazón, como todo músculo que se trabaja, se hipertrofia. ¿Por qué? Porque cambia entonces no solamente su cronotropismo, su tiempo de contracción, sino también cambia su inotropismo, su fuerza de contracción. Y entonces el corazón pues tiene que sobretrabajar más, eso hace que el músculo entonces empiece a atrofiar y empiece a crecer y provoque esta cardiomegalia. Y para esto entonces decía, tengo yo la posibilidad de hacer una medición, ¿sí? Del índice cardíaco ventral. No necesariamente en todos los casos debe de estar muy extendido. ¿Por qué? Porque depende qué tan crónico, ¿sí? Sea este problema. Obviamente en pacientes que ya tienen una cronosidad
muy abundante, es decir, de mucho tiempo, pues el corazón estará más hipertrofiado, el corazón estará más crecido y mi índice cardíaco ventral pues será mucho mayor. Si es a lo mejor algún inicio, pues apenas comienza, por decirlo así, a deformarse el órgano y probablemente esté dentro todavía del índice normal de esa medición. Muy importante, esto es como decía, siempre debemos sacar como mínimo un frente y un perfil, cuando menos debo de tener 2 tomas. Si quiero completar, digamos, hacer un estudio más específico, lo decía hace un momento, puedo tener entonces yo pues una imagen tridimensional, 3 tomas si fuera necesario, y eso me da entonces quizás muchísima posibilidad de ver cuestiones quizás mucho más específicas al momento de hacer los diagnósticos, ¿sí? ¿Por qué 3 imágenes? Bueno, porque entonces tenemos la posibilidad de que alguna de las imágenes, como es el caso de las laterales, no sea la totalmente clara, como puede ser en dado momento, hace un momento dije, pues el caso de la dorsoventral o la ventrodorsal, donde me permite ver, sí, pues en este caso, pues ambos lados del campo pulmonar. Aquí solamente estoy observando, sí, el que está, sí, en este caso, pues más expuesto. El otro, pues se encuentra quizás un poco más, digamos, no deprimido, pero se encuentra siendo parte en dado momento del mismo plano. Por lo tanto, no puedo hacer esa valoración. Y entonces, de la otra forma, como lo veíamos un momento del posicionamiento, puedo hacer la valoración de ambos lados en dado momento del campo pulmonar. Porque para fines descriptivos, recuerden, yo no puedo hacer esa descripción que hacíamos en anatomía de este es el lóbulo craneal, este es el lóbulo diafragmático, este es el lóbulo apical o accesorio, y este es el lóbulo en dado momento, pues, medio, ¿sí? No se ve así, se ve simplemente todo en un plano, como lo están viendo aquí, de tipo radiolúcido, obviamente con la combinación de la radiopacidad que presenta en el caso del patrón en dado momento vascular, es decir, el corazón y los grandes vasos. En el lateral, el pulmón que se ve bien en esta placa radiografía es el que queda ubicado hacia arriba, como lo estábamos viendo aquí, es el que se va a ver con mejor claridad. Por eso es importante entonces verlo también desde otro ángulo para poder tener, decía yo, si es posible hasta una tercera imagen, sobre todo cuando tengo sospechas de algo que no me queda muy claro y tener ahora sí diferentes ángulos de vista. Una imagen lateral, lateral derecha o lateral izquierda, una imagen dorso ventral y una imagen ventrodorsal. Y con eso estoy entonces ya quizás completando la forma de visualizar cada una de estas posiciones y de sus órganos, ¿sí? Decía yo un momento la importancia entonces de centrar el foco con nuestro colimador, recuerden para qué también nos sirve el colimador, y decía yo hace un momento que entonces pues esta radiografía pues debe de estar aproximadamente posicionándose entre el quinto, sexto espacio, entre el quinto, cuarto espacio. Esto tendrá también mucho que ver con qué, con el tamaño de la mascota, ¿sí? Porque obviamente si yo pongo este colimador para un perro a lo mejor de talla muy pequeña, un Yorkie, pues estoy abarcando prácticamente, decíamos, todo el perro. Pero no por eso quiere decir que esté haciendo yo en dado momento una perrografía. Es decir, en el caso dorso ventral y ventrodorsal, el foco debe de estar aproximadamente en esos espacios, ¿sí? O bien comprender dentro de lo que sería más o menos la posición, digamos, del corazón, que abarca aproximadamente entre el tercero y quinto espacio, ¿sí? Dependiendo, vuelvo a repetir, el tamaño en dado momento del paciente, ¿sí? Por lo tanto, eso es importante contemplarlo, sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos sobre todo más para los perros, no tanto para los gatos, casi todos los gatos que vemos son del mismo tamaño, en los perros sí tenemos variaciones en cuanto a la talla. La anestesia, por otro lado, es algo que ustedes deben valorar muy profundamente y que deben de hacer una valoración quizás mucho más especializada en cuanto a algún protocolo, si necesitan seguir algún protocolo anestésico. ¿Por qué? Por lo que comentábamos en el momento de que si el animal no coopera en cierta posición, pues tampoco lo tengo que forzar, pero también tengo que evaluar si lo anestesio, si ese animal es capaz en dado momento de respirar por sí solo, estando deprimido en dado momento, pues su centro respiratorio. ¿Por qué? Porque estoy colocando entonces una droga. Y eso pues es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque le puede costar en dado momento la vida al paciente. Si ya el paciente tiene problemas para respirar y yo deprimo quizás a través de alguna anestesia más su respiración, pues lo voy a meter entonces en un compromiso. Y recuerden que los perros que entran al laboratorio de rayos X, que entran vivos, deben de salir vivos. Un perro que entra vivo y sale muerto es porque quizás cometimos un grave error nosotros y eso pues es una iatrogenia y hay que evitarlo. Por lo tanto, entonces aquí hago mucho hincapié en que no quiero decir que no anestesia. Habrá casos donde sí se necesite, ¿sí? Que estos animales estén anestesiados, pero ustedes deben de hacer una valoración muy específica, muy profesional de lo que van a utilizar en cuanto a protocolos, ¿sí? Vamos entonces a intentar a ver al perro.
por dentro, y ya que sacamos entonces nuestras radiografías, pues vamos a ver lo que podemos de alguna manera pues observar, ¿sí? Decía yo, y siempre lo he dicho, nosotros que tenemos la oportunidad de ver a los animales por dentro, pues hagámoslo para darnos cuenta qué es lo que está sucediendo y qué es lo que podemos encontrar. Estas son entonces algunas de las situaciones donde vamos de alguna manera quizás pensar en referir estos pacientes a las tomas radiográficas. Un perro que me presenta tos, algún tipo de tos, sobre todo aquellas tos de tipo paroxístico, les llamamos, que están muy relacionados con qué, con los problemas cardiocongestivos, la tos seca, la tos húmeda, ¿verdad? Que puede estar relacionada con una bronquitis, quizás con una neumonía, problemas de disnea leve, donde al animal le cueste por alguna situación trabajo respirar, evaluaciones de la silueta cardíaca para medir en algún momento el índice cardíaco, decía yo, sobre todo el tamaño, traumas torácicos sin disnea, es decir, como ocurre quizás en algunos otros eventos, como son quizás la fractura en el aumento de las parrillas costales, sospechas de neoplasias, tumores primarios, tumores en aumento secundario, es decir, producto de metástasis de otros órganos, lesiones de la pared torácica, a nivel esternal, a nivel de la parrilla costal, a nivel de las pleuras, como son los neumotórax de tensión, los neumotórax abiertos o los neumotórax cerrados, ¿sí? Regurgitaciones que van quizás a veces muy de la mano con problemas a nivel del callado aórtico, como la persistencia del conducto arteriovenoso, cuarto arco aórtico en los cachorros, la fiebre de origen desconocido que pudiera tener a lo mejor referencia con algún proceso, sobre todo de un exudado, de un trasudado, es decir, este tipo de cosas. Y entonces, pues si no es una urgencia, ¿sí? Y tenemos posibilidad de hacer todas estas incidencias que necesito, pues entonces asumamos lo que comentamos un momento, buscar el posicionamiento más adecuado, ¿sí? Que nos permita realizar entonces nuestras placas con calidad diagnóstica. Si es una urgencia, bueno, pues tenemos que entrarle como sea, ingeniándola como sea, porque es importante rápidamente determinar, porque eso implica que si el animal tiene problemas serios respiratorios, probablemente nos puede caer en un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? De manera inicial. Sí, entonces hagamos nuestras tomas de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Es una incidencia dorsoventral y lo que decía, aquí es un exudado producido a través de lo que podemos ver a veces en los llamados tórax burbujeantes por el tipo de aumento de sonido de crepitación que escuchamos a la hora de hacer la auscultación, ¿sí? Y vamos a ver entonces que hay presencia de líquido donde yo debería ver radiolucidez, pues ahora veo mayor radiopacidad, eso hace que se pierdan, si ustedes decían hace un momento, las cisuras normalmente que veo del tramado, sobre todo del patrón bronquial, de los vasos bronquiales. Imposible verlo ahí, difícilmente inclusive ver el corazón, y no es que no tenga corazón, sí debe de haber un corazón, y prácticamente con lo que respira el animal, pues con lo que vemos con radiolucidez, el resto tiene radiopacidad, que es algo que, bueno, de alguna manera quizá ya lo determinamos clínicamente. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos haciendo es una toracocentesis, debido a esa cantidad de líquido sanguíneo, puedo hablar que es un trasudado producido en algunas enfermedades y que eso implica entonces que el animal no pueda ventilar debido a que tiene gran cantidad de líquido alojado en la cavidad torácica. Y entonces se escucha pues una especie de burbujeo, decía yo, a la hora de la auscultación, como si fueran sonidos de crepitación, como cuando el agua está hirviendo, como cuando el agua está burbujeando, que la ponemos a hervir, hagan de cuenta ese sonido clínicamente, digamos, en un momento que es posible en la auscultación. Quizás esto, pues en sus clases de clínica de perros, de clínica de gatos, van a hacerlo quizás muy audible. Debemos fijar entonces, decía yo, cuando menos las imágenes radiológicas de los diferentes tórax normales, según que, según la especie, ¿por qué? Porque sea el caso de los tórax toneliformes, según la edad, según la conceptura, es decir, tórax muy profundos, medio, digamos, deportivos, por decirlo así, en algún momento en perros con estas características, y los tórax en algún momento muy angulosos, triangulares, como es el caso de los gatos. Por eso aquí pongo estas pequeñas variaciones, ¿no? De lo que vamos a ver generalmente con los diferentes tamaños o bien diferentes razas, sobre todo quizás más para el caso de los perros. ¿Por qué? Porque la mayoría de los gatos se comportan casi en tamaño y en estructuras, me refiero, muy, muy similar, ¿sí? ¿Cómo se ubican las radiografías? Bueno, esto ya lo platicamos en su momento, se acuerdan de la nomenclatura, pero es importante recordarlo, ¿sí? La derecha del paciente, a la izquierda, entonces, en este caso de nosotros, ¿sí? La caudal, o en este caso lo que sería la toma lateral, ¿sí? La parte caudal del paciente a la derecha de ustedes, para entonces hacer la valoración de acuerdo
a la referencia anatómica. ¿Se acuerdan que nosotros describíamos en la caso de la nomenclatura? Que es craneal, que es caudal, que es dorsal, que es ventral, ¿sí? Tomando básicamente, por decirlo así, términos en dado momento direccionales, y que me permite entonces ir haciendo una descripción adecuada, ¿sí? De mis placas radiográficas. Por otro lado, las técnicas de secado, sobre todo para cuando utilizamos acetatos y que no tenemos a lo mejor a veces buenas técnicas de secado, que las placas salen a lo mejor todavía muy mojadas, salen por decirlo así de repente embarradas, y si utilizamos técnicas en dado momento poco adecuadas, como es el caso del ventilador, la placa se va, por decirlo así, barreteando, se va manchando. ¿Por qué? Porque el agua todavía va corriendo, la emulsión, digamos, del gel del acetato todavía está muy sensible, y entonces me va dejando como pequeñas rayas. Lo ideal sería hacerlo como está el perro ahí colgado, ¿verdad? Dejando esta placa colgadita y que se vaya secando, digamos, pues oreando, por decirlo así, con la temperatura, ¿sí? Y con las condiciones, digamos, del aire atmosférico que tenemos en este momento, o en ese caso, ¿verdad? En el área donde estamos trabajando, y no someterlas quizás a este tipo de procesos, porque entonces vamos a tener probablemente, pues no cambios, pero sí las placas a lo mejor por la simple técnica de secado no van a tener la calidad que necesitemos, y probablemente sí sea una buena placa. O sea, hicimos una muy buena placa radiográfica, pero no me permitió técnicas de secado mejorarla. Bueno, ya con los aparatos, eso estoy hablando convencionales, donde utilizo yo todavía acetatos. Pero si estoy utilizando radiografías digitales, pues no, esto ya pasémoslo por alto, ¿no? De hecho, decía yo, el software nos ayuda a mejorar muchísimo sin aumento de las imágenes. Veremos algunas imágenes a continuación. Por otro lado, el movimiento respiratorio, muy importante. ¿Por qué? Porque decía yo, pues el animal cuando está en condiciones, digamos, no traumáticas, no patológicas, está respirando de una manera normal, pues lo que tratamos de hacer es que siempre nuestras placas sean tomadas en inspiración y no en expiración, es decir, cuando se está exhalando. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver que no se ve completa las estructuras que yo necesito valorar en cuanto a los patrones. Es decir, como lo están viendo aquí en el dibujo, ¿sí? La técnica adecuada, la técnica no adecuada. Cuando el animal está inspirando, entra más aire a la cavidad. Eso hace, por decirlo así, que los pulmones reciban más aire, se inflan, y me permite entonces que se expandan, y me permite ver la totalidad de los patrones, me permite ver también la totalidad de los órganos, como es el caso del corazón, y una buena posición en el aumento de la tráquea, que es la que lleva normalmente aire y lo bifurca a través de la carina hacia ambos lados del campo pulmonar, hacia ambos bronquios. Eso me permite también de verme de manera completa mi patrón diafragmático, que va a ser muy importante evaluarlo, sobre todo cuando sospecho que el patrón diafragmático no se ve completo, porque hay la posibilidad, o cabe la posibilidad a lo mejor de una hernia diafragmática. Y entonces aquí se ve como si estuviera cortado pues la parte del ápice cardíaco, lo cual no me permite ya valorar una posición ni un tamaño adecuado del corazón. Igual aquí la tráquea pues no se ve con la calidad, digamos, del tubo que quería tener. ¿Por qué? Porque entra aire por ahí, y entonces se ve quizás un poco más ancho aquí porque se está expandiendo. Eso me permite entonces también tener un patrón intersticial completo, tener mayor radiolucidez, en contra de la radiopacidad que vamos a ver, pues que me parte quizás de alguna posición específica, pero también que parte entonces de pues los órganos que en este caso se componen a través de lo que sería mi patrón vascular, es decir, el corazón y los vasos, grandes vasos y pequeños vasos sanguíneos. Por lo tanto, todas las placas radiográficas, traten ustedes, las de todas las que estoy hablando, traten ustedes de tomarlas siempre en inspiración, sería lo más adecuado. Y aquí vean las diferencias. Lo vimos entonces en el dibujo, y aquí ven cómo sí hay diferencias en cuanto a lo que estoy comentando, sobre todo ya olvidándonos un poco de la posición de los órganos, sino para poderlos valorar con una mejor calidad de imagen. Vean aquí la cava, la arteria aorta la puedo ver completita, y aquí no, aquí se impide esto. Vean la posición, vuelvo a repetir, y el tamaño que tiene aquí la tráquea, con la posición y el tamaño que tiene la tráquea. Vean la posición del corazón, vean la totalidad de lo que es el diafragma. Acá se interrumpe un poco el diafragma, ¿sí? Vean entonces las fisuras, en este caso el tramado de los vasos bronquiales. Aquí se ven con muy buena calidad, y aquí pues apenas como que acabo de distinguirlos. La otra se ve que seas con más calidad la parte del intersticio, que lo que se ve aquí muy reducido, la parte del intersticio, es decir, la parte de lo que sería en el momento la radiolucidez,
que es el aire que hay en la parte de los campos pulmonares, que es lo que está respirando en el momento el paciente. Esta es una radiografía entonces normal de tórax, ¿sí? La van a volver a ver porque está ahí en el video y la van a ver entonces también en su presentación, que está ahí en el Classroom. Y pues grábensela porque aquí tenemos entonces un muy buen tamaño del corazón. Puedo entonces ver cada uno de los patrones que iremos describiendo. Mi patrón diafragmático completo, se ve específicamente completo. La posición del corazón exactamente ideal en cuanto debe de estar en aumento, pues digamos, sentado sobre lo que es la base external, el callado, en este caso, pues del corazón, el callado aórtico. Aquí veo entonces los vasos y las arterias pulmonares, estos que estoy indicando, se ven claramente aquí con el caso del cursor. Aquí veo la cava anterior, ¿sí? Aquí estoy viendo ya entonces ya la inserción de la arteria aorta. Vean la posición de la tráquea adecuada. Esta es la carina. Estas son entonces, decía yo, las fisuras que vemos en cuanto al patrón bronquial, los vasos bronquiales, ese tramado que decía yo como si fuera un mapa. Y todo lo que está reducido, pues es con lo que el paciente entonces respira, que es básicamente el resto del campo pulmonar, es decir, mi patrón alveolar. Esto ahorita lo iremos describiendo parte por parte, pero esa es una placa radiográfica muy buena, ¿sí? Es un tamaño del corazón adecuado, digamos más o menos para un perro de talla mediana, ¿sí? Y es una imagen, digamos, que en dado momento a ustedes les sirve pues como referencia para lo que vamos a ver en cuanto a patologías de forma anormal. Bueno, ¿qué son estos patrones? Los patrones pulmonares, sí, normales, están compuestos principalmente de ¿qué? Pues de aire, que es lo que está respirando el paciente. El resto son, entonces, decía yo, vasos pulmonares, los bronquios, los bronquiolos, los conductos alveolares, el tejido intersticial, que es básicamente mi patrón alveolar, los nódulos linfáticos y las pleuras. Todo dependerá qué es lo que está ocurriendo, a qué nivel, como para que se puedan presenciar de una manera más específica cada una de estas estructuras. Mediante entonces la caracterización de los patrones pulmonares, principalmente el patrón bronquial, el patrón vascular, el patrón alveolar, el intersticial y el mixto, es decir, una combinación de todos estos, ¿sí? Identificando muy bien la distribución de estos cambios, es posible hacer entonces una lista quizás de diagnósticos diferenciales, decía yo, que probablemente expliquen los cambios que estamos observando. A lo mejor algunos de ellos, como los vine ahorita comentando de manera así muy somera, sí, cambios en dado momento en mi patrón, ¿qué? Pues en mi patrón bronquial. ¿Por qué? Porque veíamos, no se ve ese tramado, no se ven esas fisuras bien delimitadas. A lo mejor mi patrón vascular, el tamaño del corazón está alterado, la posición en dado momento ya vimos de la aorta, de la cava, de los vasos pulmonares, el patrón alveolar, que es prácticamente la parte que comprende mi patrón intersticial, y el mixto, sí, que es con lo que está respirando el paciente, es decir, lo radiolúcido apenas se distingue. Sí, entonces ahí vamos a ver, de acuerdo a las patologías, cuáles son los cambios que se pueden llevar a cabo. Ya fuimos ahí mencionando algunas situaciones relacionadas sobre todo más para problemas de tipo cardiocongestivo. Bien, por otro lado, entonces esa identificación de patrones pulmonares de manera normal en la radiografía es esencial. ¿Para qué? Para el diagnóstico quizás principal de la causa primaria. Recuerden que a todo esto ustedes ya tienen, vuelvo a repetir, una historia clínica donde tienen un motivo de consulta, tienen una anamnesis, tienen un examen físico y están ya refiriendo un paciente a la parte de los rayos X. ¿Para qué? Para entonces quizás completar esa posibilidad del diagnóstico diferencial o del diagnóstico presuntivo que ustedes de alguna manera ya tienen a lo mejor en mente. Sí, debemos de buscar entonces patrones pulmonares en las radiografías que difieran de la apariencia normal, de lo que les acabo de poner en esa placa con normalidad. Y en función de estos cambios patológicos vamos identificando pues diferentes tipos de cambios, es decir, cambios en los patrones como pueden ser patrones lineares, patrones nodulares, patrones mal definidos, bien, cada uno a veces con apariencia homogénea, pero que no están dentro de la normalidad de lo que ya vimos hace un momento en la placa, ¿sí? Aquí tengo entonces mi lista de los patrones que decía yo: patrón bronquial, patrón intersticial y patrón alveolar, son los, digamos, los básicos. Luego está lo que comentábamos, el patrón mixto, que es la combinación de estos patrones entre sí. Y por último, pues mi patrón vascular, que básicamente aquí me lo da, pues el tamaño del corazón, la posición de sello del corazón, sí, las estructuras, pues en este caso, pues cercanas al corazón, como son
los grandes vasos y los pequeños vasos que deben de ser evaluados, ¿sí? Básicamente es lo que sería. Si esto fuera mi placa radiográfica de un pulmón normal, todo lo que están viendo ustedes en color oscuro es aire, es decir, es el intersticio, son los alveolos, ¿sí? Lo que están viendo entonces aquí en el intersticio, esos son esos alveolos que estoy ahí marcando, sí, que es prácticamente con la unidad funcional, digamos, con lo que el paciente respira. Ese aire llega normalmente a través de ¿qué? A través entonces de los bronquios. Aquí estamos entonces viendo el bronquio y los bronquios están acompañados entonces a ambos lados, ¿sí? De vasos bronquiales, es decir, de vasos sanguíneos que sirven obviamente para su nutrición, para su oxigenación del tejido, ¿sí? Se recuerdan anatómicamente dos vasos de cada lado del bronquio, de cada lado del tubo. De repente puedo ver yo estas donitas que se ven así, ¿por qué? Porque en las radiografías laterales puedo ver de repente un bronquio que agarre yo de frente y se puede ver inclusive la luz del bronquio, ¿sí? Por lo tanto, eso es importante, me refiero en el sentido de lo que estoy yo tratando de definir, sobre todo cuando estoy haciendo la evaluación del patrón bronquial. Entre mejor definido esté eso, pues mejor es la respiración del paciente. Es decir, aquí tengo entonces un pulmón radiológicamente normal y entonces, ¿qué decía? Veo esta calidad de patrones, veo ese patrón que es el aire, vasos sanguíneos, es decir, perdón, y pues lo que es en dado momento, digamos, decía yo, estos bronquios que yo puedo tomar o el vaso sanguíneo que puedo tomar de lado en las laterales. Es la forma en dado momento en que normalmente vemos, nosotros observamos. Aquí está la placa otra vez. Aquí, ¿qué es lo que estoy viendo? Este es mi intersticio que acabo de platicar. Sí, todo esto pues son el patrón alveolar, que es la composición básica, ¿sí? Con lo que el paciente está respirando. Aquí están entonces los vasos bronquiales, decía yo, y estos que ven aquí, estos que estoy señalando aquí, son esos de repente que vemos que los tomamos de manera, cuando los vemos de manera lateral, que los alcanzamos a ver en cuanto a la luz, ¿sí? Estos que están aquí es el bronquio y estos que están aquí son los vasos, ¿sí? Cuidado, no hay que confundirlo con las calcificaciones de los bronquios que se ven un poco más grandes, porque las calcificaciones, vamos a verlas un poquito más adelante, ocurren conforme van envejeciendo los perros. Y entonces aquí estamos ya viendo, pues aparte, la posición de sello del corazón. Aquí se ve claramente lo que serían entonces los vasos pulmonares. Estos son vasos y arterias pulmonares. Aquí parten. Aquí viene entonces la inserción de la cava anterior. Aquí está entonces la aorta. Esto es parte de la cava posterior. Si hacemos aquí una especie de, pues, de cuadrícula, ¿sí? Y hacemos así una especie de cuadro aquí y lo dividimos entre dos, no tanto para tomar el índice cardíaco ventral, sino para entender, este sería entonces mi aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿sí? Pensando pues en la composición anatómica del corazón. Aquí ya nomás nos quedaría por medir, de acuerdo al índice cardíaco vertebral, pues el tamaño del corazón, que básicamente aquí pues, estamos hablando que es un corazón normal, ¿sí? Esta es una ampliación de la primera placa que les puse, ¿sí? Tomada digitalmente, pues para que vean la calidad de imagen que tiene, y obviamente el corazón siempre sentado, el ápice cardíaco, sobre lo que es el borde external. Este sea el reflejo, entonces aquí explico lo que estaba comentando en su momento. Son los vasos bronquiales, que dije, los tomamos de repente de lado, y estos pequeños circulitos que vemos aquí, estoy señalando como este otro, son los bronquios que de repente los agarramos pues lateralmente y podemos ver la luz del bronquio, ¿sí? Aquí tenemos entonces, decía yo, las cisuras de la parte del borde external, que no es el caso aquí, como comentamos al principio de la piel, sino lo que normalmente yo veo como parte, que forma parte de mis vasos pulmonares, estos, aquí está, vaso pulmonar, y de aquí parten las arterias pulmonares. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? De hacerlo con un equipo digital, donde yo puedo ampliar la imagen, es decir, con el software, puedo ir haciéndola grande, así como lo hacemos con las computadoras, con la lupita, irlo haciendo más grande y verlo de esa manera. Si lo llevo entonces aquí a este pequeño esquemita, pues se entiende mejor cómo está dado entonces esto de los vasos, acabo de comentar, y el resto son los bronquios. Esto que estamos viendo aquí, que decía yo, que va alrededor
del bronquio va ocurriendo con la edad, que se va entonces calcificando. Recuerden que es un tejido hialino, de lo cual está compuesto el bronquio. Como todos los cartílagos hialinos, digamos, que están fundamentados histológicamente, conforme envejecemos, pues van perdiendo su flexibilidad, entonces se van haciendo pequeñas calcificaciones que podemos ver. Y estas donitas sería lo que decía yo, la luz de los bronquios que vemos de repente en las laterales, y estas pequeños redonditos serían el vaso visto también de manera lateral. Por lo tanto, habría que contemplarlo de esa forma. Aquí entonces lo estamos viendo, tanto para el patrón normal como para un patrón bronquial ya quizás un poco más alterado, es decir, este es un caso con bronquitis, vean, están inflamados los bronquios, se ve inclusive ya un poco quizás de radiopacidad mayor. ¿Por qué? Porque aparte hay líquido ahí, generalmente eso es moco, sobre todo en esos ruidos de crepitación que escuchamos en el sonido bronquial al momento de la inspiración, sí, que es cuando determinamos normalmente ese tipo de ruidos anormales, a una normalidad donde los bronquios se ven pues delgaditos, digamos muy bien alineaditos, no están inflamados, no están en el momento lesionados, no tiene esa característica. Entonces es muy notorio, ¿no? Sobre todo porque decíamos el cuadro clínico que normalmente estamos viendo, no solamente en nuestra anamnesis, sino en el examen físico. Las indicaciones, decía yo, pues van en tenor, ¿verdad?, de las radiografías de tórax, que quedan indicadas en los siguientes casos, es decir, los problemas, decía yo, de tos, de disnea, enfermedades de tipo cardiovascular, traumatismos torácicos, lesiones de la pared costal, regurgitaciones de alimento, investigación de traumatismos torácicos, evaluación de neoplasias, ya dijimos, primarias o secundarias, metástasis pulmonares, ¿sí? Y de otras anormalidades quizás detectadas a través del examen físico, a través de la palpación, de la auscultación, de la percusión, que pues es lo que nos hace en dado momento quizás fijar la posibilidad de alguna patología y hacer algún diferencial. Aquí pongo algunos ejemplos, no se trata de una clase de clínica, pero pongo algunos ejemplos para entender lo que estoy explicando. El caso de la insuficiencia cardíaca izquierda decía que normalmente provoca congestión y edema pulmonar, ¿sí? Los cuerpos extraños a nivel de traqueobronquios, no solamente los voluminosos, un cuerpo extraño como el posible moco que se forma en las bronquitis, en las neumonías, también debe ser considerado como un cuerpo extraño. Hipertensiones pulmonares, donde hay dilatación de la aurícula izquierda, ¿sí? O bien la presencia en aumento de neoplasias pulmonares, ¿sí? Otros problemas relacionados con bronquitis aguda crónica, con bronconeumonías, de acuerdo a su clasificación, ¿verdad? Ya sea bacteriana, ya sea micótica, ya sea por inhalación, ya sea hasta por broncoaspiración, es decir, tenemos diferentes clasificaciones para las bronconeumonías. Enfermedades pulmonares alérgicas, como es el asma, felino, que es muy común en los gatos, la bronquitis alérgica en perros, infiltraciones pulmonares con eosinofilia, que son quizás patologías mucho más específicas de tipo clínico, la bronquiectasia, que es la dilatación de uno o varios bronquios, debido en este caso muchas veces a trastornos de tipo traumatológico, ¿sí? Hay cosas muy evidentes como las que vamos a ver aquí, pues un cuerpo extraño alojado pues prácticamente en el esófago diafragmático, pero que implica obviamente que este cuerpo extraño, al ser muy voluminoso, esté provocando problemas respiratorios, ya que fue tragado y al pasar quizás por cada una de las estructuras del esófago en sus diferentes porciones, esófago cervical, esófago torácico, y aquí al final se atora en el esófago diafragmático, es decir, al entrar de lo que es el cárdiax, pues eso está explicando el cuadro clínico. Aquí tenemos un gato que tiene en este caso, pues, neumotórax de tensión, ¿sí? Provocado a través de un traumatismo, no es un neumotórax abierto. ¿Por qué? Porque se ve todavía con calidad de imagen las estructuras radiopacas, pero vean cómo está flotando el corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay aire en todo el intersticio en dado momento del tórax y fuera también de lo que es el tórax a nivel de las pleuras, y eso hace que el corazón flote cuando debe estar, dijimos, aquí en esta posición recargadito, ¿sí? Digo, son cosas muy evidentes que se recogen durante pues la historia clínica, el examen físico. Ahí está una fractura de parrilla costal, las costillas fracturadas. Eso si los pudieron escuchar, es un conducto arterioso persistente, un cuarto arco aórtico, lo cual normalmente provoca un megaesófago, problemas de regurgitación en el perro. ¿Debido a qué? Debido a que existe entonces la presencia del conducto arteriovenoso, el cual por alguna causa que está relacionada con la genética en la patología, pues no cerró, no se desprendió el ligamento, permaneció, por eso se llama persistencia,
y eso provoca entonces que conforme empiezan a crecer los órganos del animal, el esófago torácico se vaya, por decirlo así, estrangulando, se vaya estenosando cuando pasa por arriba del callado, y eso va provocando que también el esófago, que es un músculo que tiene su propia peristalsis, se empiece a hipertrofiar, provocando una especie de megaesófago, que es lo que provoca los trastornos de regurgitación, que a veces por el cliente son confundidos con vómito, pero que en realidad cuando hacemos la investigación, esto no es un vómito. ¿Por qué? Porque el contenido generalmente es alimenticio y viene únicamente macerado, viene con saliva, quizás algunas enzimas, ¿verdad? Que se producen normalmente en la saliva de la boca, sí, pero no viene con jugos gástricos. Inclusive hasta los líquidos les cuesta trabajo a veces deglutir. Es el caso del sulfato de bario, bien, le dimos una buena cantidad y apenas acaba de llegar algo acá a la bolsa gástrica, el resto está quedándose aquí, ¿sí? Y esta es la situación, esta es la persistencia del conducto arteriovenoso. Lo que escucharon es el sonido que normalmente cardíaco, sí, dentro de los sonidos anormales que se producen, y entonces esto pues tiene una patología muy específica, sobre todo en cachorros, y que tenemos que determinar a tiempo porque corre el peligro de la vida animal. Evaluación entonces de las radiografías de tórax, hay que evaluar, decía yo, los vasos pulmonares, principalmente los bronquios, suelen verse en la zona central, cerca de lo que es el ilio, en este caso central, ¿sí? Dijimos para nuestro patrón en dado momento intersticial. Esa es la zona quizás media donde está entonces colocado el resto de las estructuras que proporciona densidad generalmente de tipo radiopaca, como es el corazón, los vasos pulmonares, las arterias que yo describía, ¿sí? La aorta, ¿sí? La tráquea, la cava anterior, parte de la cava posterior, ¿sí? Y lo que dije hace un momento, la cuadrícula que yo puedo hacer entonces para revisar, ¿verdad? Mis aurículas, los ventrículos, es decir, la posición en dado momento de la salida de algunos vasos, de acuerdo entonces a lo que yo necesite de información para este paciente. Es lo que hablaba hace un momento. Vean cómo la aurícula izquierda aquí tiene un aumento considerable en relación a la aurícula derecha. Vean la cava, cómo se ve totalmente, pues ahora sí crecida, no permite ver con calidad, ¿sí? A los vasos pulmonares, únicamente se ve la arteria pulmonar, pero vean inclusive aquí la aorta, que yo debería de ver claramente, no se alcanza a apreciar, ¿sí? Y todo esto que veo en relación a mi patrón bronquial, pues se ve difuso, se ve muy homogéneo, pero está difuso, la tráquea también está desplazada, la carina no se diga, no se alcanza a observar con calidad, eso ya me está reflejando un edema pulmonar, y básicamente con lo que el paciente respira, pues es con lo poco que podemos aquí ver de radiolucidez, ¿sí? No tiene quizás una buena calidad respiratoria, y eso es un problema congestivo quizás serio, porque probablemente usted ya determinaron a través de los ruidos cardíacos y pudieron hacer a lo mejor un soplo cardíaco de tercero o de cuarto grado. Casi siempre la válvula por excelencia que más tiende a lesionarse es la válvula mitral. El 80%, les digo a mis alumnos de clínica que vemos de problemas valvular, son de válvula mitral, ¿sí? Sí hay válvula en aumento aórtica, hay de válvula pulmonar, hay de válvula tricuspidia, pero la gran mayoría es la válvula mitral, es decir, es la válvula que por excelencia más se desgasta con la edad de los animales, ¿sí? De los perros. La colocación entonces correcta de las radiografías en nuestro negatoscopio o bien en nuestra pantalla, si es el caso de la radiografía digital, pues aumenta entonces la familiaridad con la anatomía normal. Por eso hablaba yo que es muy importante tener la perspectiva de nuestra anatomía normal, como lo fuimos definiendo desde el principio, para que sea quizás más fácil hacer esa comparación de manera muy similar pues en las radiografías, como lo aprendimos a hacer la descripción de los órganos cuando aprendimos anatomía. En las radiografías dijimos dorsoventrales y ventrodorsales, ya dijimos que el lado derecho del paciente, a la izquierda del observador, para más o menos tomar la referencia a la hora de hacer la descripción, me refiero de manera como lo hicimos en la nomenclatura, ¿verdad? Lo que es caudal, decía otra vez lo que es craneal, lo que es dorsal, lo que es ventral, ¿sí? Lo que está hacia arriba o hacia abajo. Comprobar la calidad entonces de la técnica de la radiografía, si es buena, especialmente en lo que se refiere a la colocación simétrica y los factores que comentábamos al principio de exposición. Esto, bueno, no lo sabe el cliente, quien finalmente decide esto, ¿quién es? Ustedes, porque ustedes son los que van a darse cuenta si esta placa les sirve o no les sirve para lo que ustedes necesitan, ¿sí? Por lo tanto, esa es la forma en que ustedes pues deberían de evaluar
las placas en relación a lo que estoy comentando. ¿Qué voy a evaluar? La posición y el diámetro de la carina. Aquí lo tenemos. Carina. Voy a hacerlo ahí arriba y abajo. Aquí está. La tráquea, la posición en el momento de la tráquea. Aquí está la tráquea. Dijimos, la tráquea debe venir así como perpendicularmente, no tiene por qué estar desplazada, ¿sí? Evaluar si hay posibles ensanchamientos en el aumento del mediastino craneal o caudal, que es el mediastino, pues lo que normalmente se encuentra entre los espacios del corazón, es decir, que la posición del corazón sea la adecuada. Evaluar la aorta, aquí está la aorta, ¿sí? La posición que dijimos es la que debe verse de manera adecuada, lo que es el callado aórtico, tanto de la vena, en este caso cava caudal, que es esta, aquí estamos, aquí se ve la vena caudal, ¿sí? Aquí está la cava caudal, acá estaría la craneal, ¿sí? Y aquí vemos entonces mi patrón diafragmático. ¿En qué momento fue tomada esta placa radiográfica? Inspiración, ¿sí? Entonces veo prácticamente pues, el intersticio. Obviamente aquí sí hay una patología, porque el corazón no tiene la posición, ¿se acuerdan? Normal que vimos en la placa. Es decir, cuando ustedes ya se aprendieron lo normal, inmediatamente los detalles de anormalidad saltan a su vista. Y seguramente lo que comenté hace un momento, cuando ustedes escucharon ya en el examen físico, ruidos cardíacos, ruidos respiratorios anormales, pues ya están pensando quizás de alguna manera cuáles son las posibilidades de sus diferentes diagnósticos que van a encontrar, ¿sí? Hay que evaluar también los límites del corazón craneal, así como el caudal, tanto del lado izquierdo y en la posición derecha, pensando pues en la posición del ápice cardíaco. Evaluar entonces a la arteria pulmonar principal, que es lo que hablaba yo hace un momento aquí, estas que están en rojo, perdón, estas que están en azul, y luego los vasos que están en rojo. Obviamente las placas no salen así, pero esto lo hago nomás para ilustrar lo que estábamos hablando ahorita, anatómicamente o estructuralmente debemos de revisar y de ser en un momento perceptible, ¿no? En nuestras placas radiográficas. Evaluar los campos pulmonares, que pueden dividirse entonces para fines descriptivos de la siguiente forma. Central, todo lo que yo veo al centro, como es el caso del corazón. Media, lo que está arriba, que es el callado aórtico. Y periférica, lo que está entonces alrededor, ¿sí? Como en estos casos. Obviamente creo que ahí ustedes ya están viendo la imagen y dicen, ah, caray, eso no está bien, ¿sí? Esa imagen es totalmente anormal, no está descrita, como el profesor ahorita lo comentó, en la placa normal, tengo como referencia siempre la normalidad para ver que esto tiene algún tipo de patología, ¿sí? Bien, estos son entonces mis patrones que decía yo puedo encontrar como referencia quizás de algunos de los trastornos que hemos ahorita comentado, y entonces tengo los patrones lineares curvilíneos. Estas marcas, sí, no broncovasculares, se producen un incremento de radiopacidad pulmonar con pérdida generalmente de contraste, es decir, el contraste se ve como vimos ahí muy difuso, pero de manera homogénea. El corazón, entonces, así como los vasos pulmonares, la aorta, suelen seguir siendo visibles en algunos casos, sí, pero se aprecian quizás menos claridad, como lo vimos hace un momento en las placas. ¿Por qué? Por las situaciones patológicas que están implicando. Estas son algunas de las situaciones quizás de tipo radiológico, no tanto clínico, sí, que yo puedo entonces ver asociadas a patrones lineares o curvilíneos. Edema pulmonar intersticial, especialmente en gatos con insuficiencia cardíaca. El caso, decíamos, de las neumonías, que nos dan neumonías intersticiales, normalmente las virales, como el caso de los perros con distemper, con el caso de los perros con traqueobronquitis infecciosa, la tos de las perreras, el caso de los gatos en aumento también con problemas respiratorios de tipo viral, ¿sí? Hemorragias intersticiales después de traumatismos torácicos, asociadas a coagulopatías, es decir, lesiones en aumento a nivel de los lóbulos con sangrados, lo que es un hemotórax, ¿sí? Fibrosis pulmonar, cambios en dado momento decía por envejecimiento a nivel de los bronquios. Recuerden que estos, hablaba yo de las calcificaciones, hay que valorarlos como tal y no confundirlos, es muy importante no confundirlos en aumento con crecimientos en aumento tumorales, como ocurre normalmente con las metástasis, porque he visto ese tipo de situaciones con colegas que refieren perros que porque traen de aumento una metástasis pulmonar y resulta que no, son calcificaciones. Y entonces aquí lo que estaba yo comentando es un perro que tiene una bronconeumonía, vean entonces el patrón es muy difuso, sí es homogéneo, pero está muy alineado, son patrones lineares, es decir, lo que vimos hace un momento, ¿sí? Los vasos muy aumentados de tamaño, los bronquios muy inflamados, ¿sí? Quizás la posición de la tráquea no adecuada,
Sí, entonces estamos viendo este tipo de características que se pueden presentar. Aquí están las clasificaciones que decía, pues bueno, vamos a verlas de esa manera. Estas sí son diferentes. Aquí estoy señalándolas entonces con el cursor, ¿sí? Y no tienen nada que ver con lo que comentaba yo en su momento, pero tampoco son motivo de pensar, ¿verdad? Que existen en algún momento ese tipo de características, sobre todo porque tienen relación a lo mejor con alguna metástasis, ¿no? Estos son los patrones intersticiales de tipo nodular ahora. Vemos densidades nodulares que suelen ser circulares, pueden variar mucho de acuerdo a la forma, el tamaño, el número, la densidad, la distribución, es decir, como las que se ven, por ejemplo, en forma de racimos de uvas para los problemas de neumonías micóticas por la stomicosis o coccidomicosis, son muy diferentes o totalmente diferentes a los que vemos en algún momento de manera nodular, en el caso, por ejemplo, de las metástasis, que pueden tener hasta quizás un crecimiento de 5 milímetros de diámetro, que es el caso de esta. Vean, entonces aquí se ve muy homogéneo, pero vean todos estos nódulos son obviamente producto de esas metástasis a nivel de los linfonódulos torácicos que forman parte, ¿no?, también de esas estructuras, y que bueno, de manera normal pues no tienen el tamaño ni la densidad como para aparecer, a no ser que existe una patología como es ya el paso, ¿verdad? Dijimos de estas células cancerosas, que normalmente pues tienden a producir metástasis primeramente a pulmón, algunos otros a hígado. Pulmón, ¿por qué? Porque normalmente pues, ahí llega la gran cantidad de sangre para ser otra vez reoxigenada, ser otra vez en aumento rebombeada, y pues es donde estas células suelen primeramente detenerse. Y debemos generalmente este tipo de situaciones en algunos cánceres con metástasis pulmonares. Estos patrones ahora también de tipo nodular, sí, también muy homogéneos, quizás de mayor tamaño, no tienen nada que ver en aumento ahora con una metástasis. Esto es una hemorragia a nivel de tórax, producidas pues con esto que veíamos a su momento, ese tipo de ruidos o de sonidos de crepitación como de burbujeo, pero aquí hay sangrado, ¿sí?, de los lóbulos por algún tipo de traumatismo, y puede ser el caso que provoque en un momento, decía yo, la bronquiectasia. Situaciones en que podemos encontrar entonces nódulos discretos, metástasis con diferentes, digamos, causas. Las más frecuentes pues son debido, pues decíamos, a ese tipo de situaciones vinculadas a tumores de la piel, tumores de las glándulas mamarias, como los adenocarcinomas mamarios, y una gran variedad que podemos ver clínicamente. Neoplasias pulmonares primarias, es decir, tumores que crecen primariamente en esas zonas, abscesos o granulomas de tipo pulmonar, es decir, que van a provocar exudados, el linfosarcoma pulmonar, la micosis granulomatosa, que decía yo, sobre todo para los perros que tienen neumonías micóticas por blastomicosis o coccidomicosis. Aquí lo que están observando pues, es un tumor primario que está pues prácticamente, digamos, adherido a esta parte del lóbulo. Vean, es el corazón. Esta es la parte del intersticio, digamos, con lo que el paciente respira. Aquí tenemos ya así un problema quizás de exudado, debido a que al crecimiento de esta masa, pues, que está de alguna manera dentro de lo que sería el espacio de esta zona, provocándose entonces esa radiopacidad a nivel de ese lóbulo. Que dije, para fines prácticos no puede decir es el lóbulo de este medio o diafragmático, ¿no? En este caso sería la parte central y parte de quizás del área media, ¿no?, de la descripción que estamos haciendo radiográficamente. Esta es una hernia diafragmática. Estamos viendo entonces el estómago dentro del tórax, parte de los intestinos metidos en el tórax, ¿sí? Debido a una hernia, se fijan, ni siquiera se ve el patrón intersticial, el corazón no se alcanza a apreciar, básicamente con lo que respira es el paciente esto, y lo que decía yo al principio, el paciente lo que menos quiere asumir aquí es la posición lateral o la posición dorso-ventral o ventrosal, porque siente que se asfixia, siente que no puede respirar, prefiere estar sentado o parado, y entonces hay que ingeniarse, decía yo, para tomar las placas, como en este caso fue tomada en cuadribipedestación. Aquí está otra hernia, quizás no tan severa, pero hay una hernia de tipo diafragmática. Vean una buena parte del intestino metido dentro de lo que es el tórax, y también una buena parte del estómago. Aquí al centro está el corazón, y bueno, todo esto provoca problemas con esto, es con lo que el paciente está respirando, está ventilando. Este es un neumotórax ahora abierto, es decir, aquí se rompieron las pleuras, se pierde la negatividad en dado momento del tórax. ¿Por qué? Porque entra aire atmosférico. Básicamente se ve muy delimitado todo lo que es la cavidad torácica. No es que esté descorazonado, que no tenga quizás el resto de los patrones, no. Pues obviamente la problemática es
quizás muy notoria, nos da ese tipo de tórax triangular muy bien definido. ¿Pero por qué? Porque los pulmones tienden a colapsarse, el animal le cuesta mucho trabajo respirar, esto es motivo de una urgencia médica, se tiene que reparar lo más rápido posible, y pues eso es trabajo muy importante que hacer. Estos son los nódulos que decía yo, en este caso de tipo en forma de racimos, que no corresponden a una metástasis, sino a una neumonía micótica, entonces se pegan quizás un poquito menos severos, ¿verdad? Se ven los nódulos linfáticos, pero todo esto está totalmente invadido, todo esto es radiopacidad, obviamente del tejido que está de alguna manera desarrollándose a nivel nodular, ¿sí? Por pues, la migración, en este caso de las artrosporas que fueron respiradas y que desarrollan este tipo de procesos. Bien, pues espero entonces la clase les haya gustado. Sí, hay que leer un poco más, para eso está entonces la literatura en su libro, ahí están explicadas con detalle algunas cosas de las que yo puntualicé. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, la responderemos en la próxima sesión, ¿sí? Y les agradezco por poner la atención debida a este tema.